Hola, soy Fer Rodríguez, soy actor y también de comunicaciones del Teatro Luis Poma. Represento a Otto dentro de la obra Toc Toc, que es producción de Fundación Poma y Teatro Luis Poma. Y hoy nos encontramos acá para hablar precisamente del tema que toca con humor esta obra, que son los trastornos obsesivos compulsivos. Y para eso, pues tenemos a un invitadazo que es el doctor Wilber Castellón. Bienvenido, doctor. Bueno, buenos días, buenas tardes o buenas noches, como usted señaló. Muchas gracias por la invitación. Cuéntanos un poco de usted. Bueno, pues soy doctor en psicología de la salud y la familia. Ya tengo 22 años de ejercicio profesional terapéutico. También soy académico, soy profesor universitario. He dirigido la maestría en psicología clínica desde hace 12 años en la Universidad Dr. José Matías Delgado. Y sí tengo, digamos, experiencia profesional, tanto académica como clínica, en el manejo de pacientes con trastornos mentales leves, moderados y graves. Ok. Mi personaje, de hecho, es un personaje que no puede pararse sobre las líneas y además tiene una fijación con la simetría, una fijación que lo molesta físicamente, que no le permite continuar si las cosas no están simétricas. Este es uno de los TOC, pero hay otros tipos de TOC. Ayúdenos para empezar a definir esto de trastorno obsesivo compulsivo. ¿Cómo lo podemos definir? Sí, en realidad el trastorno obsesivo compulsivo es una alteración mental, psicológica, que incluye dos áreas de la personalidad, que es el área cognitiva y el área conductual. ¿Por qué el área cognitiva? Porque en principio es un trastorno del pensamiento. Ya la obsesión es un pensamiento reiterativo, intrusivo, es decir, no lo invito, aparece, y invade prácticamente la esfera de la personalidad del ser humano. Y por otro lado viene la compulsión, que es la acción repetitiva, generalmente es para mitigar o eliminar la ansiedad del pensamiento, y entonces es obsesivo compulsivo porque es la combinación de la alteración del pensamiento más la alteración del comportamiento. Generalmente van unidos, aunque también pueden ir separados. Pueden haber trastornos eminentemente obsesivos con poca compulsión, y compulsión sin obsesión casi no hay, a menos que sea lo que se conoce como acting out, que es una activación impulsiva inmediata, pero que generalmente corresponde a otro tipo de psicopatología. Ok, y dentro de la obra también se ve un personaje que se llama María, que tiene una compulsión también y tiene este toque de poder verificar las cosas varias veces, las puertas, las llaves del gas, de la electricidad, de sus propias llaves de un vehículo, qué sé yo. Entonces, se ve este tipo de trastorno, pero además de este, que según se dice también en el espectáculo es uno de los más comunes, y usted nos confirmará si no, y hay otros. ¿Cuáles son estos que son más comunes? Bueno, en realidad el del personaje de María es de los más comunes. Verificar, comprobar, hay personas que lo pueden hacer 10, 15 veces. Bueno, algo interesante, en la obra se presentan los trastornos del TOC más severos, ya ciertamente, pero no es, digamos, la mayoría. Pueden haber también alguna sintomatología más moderada, ¿ya? Pero bueno, respondiendo a su pregunta, en efecto, ese es uno de los más comunes, el de verificación, luego el del otro personaje, el de limpieza, creo que era Blanca, ¿verdad? Sí. El nombre me parece muy preciso, ¿verdad? Para la pulcritud o Claro. la pureza, que ese tipo de TOC se puso muy de moda con esto de la pandemia, por ejemplo. Ya porque las personas que ya tenían predisposición a padecer este tipo de patología, pues se vio, digamos, reforzada por el cuidado obvio, digamos, de virus, bacterias, etcétera, y el temor al COVID-19, ¿verdad? Pero ese es también de los más comunes. Yo diría que los más comunes son el de verificación, el de limpieza, el de simetría, quizás un poco, gente que cuando camina por la
calle, lugares, va contando los ladrillos, no patea las líneas justamente. Entonces, sí, yo creo que representa la obra bastante bien la gama, digamos, de posibilidades de expresión de este tipo de trastorno. En la obra también se presentan esta gama de problemas en adultos, pero quería saber cómo es posible que esto sea solo en adultos o si también puede ser con niños. Si esto es posible presentarse a temprana edad y cómo pueden los padres también acompañar a sus hijos. Sí, bueno, en realidad el trastorno obsesivo compulsivo suele aparecer, si se quiere, en ese periodo que se conoce como infanto-juvenil. Diferentes estudios hacen referencia a que posiblemente la mayor frecuencia de aparición es en la adolescencia temprana o intermedia, es decir, en 12, 14 años o entre 14 y 16 años. En niños, 10, 9 puede darse, aunque no es, digamos, lo más frecuente. Hay que considerar algo que me parece muy importante, y es que una cosa es tener rasgos obsesivos y otra cosa es tener un trastorno obsesivo. La diferencia está en la intensidad, en la magnitud y en la disfuncionalidad que ese proceso de pensamiento me provoca. Pero el rasgo obsesivo, el ser muy ordenado, el ser metódico, el andar contando cosas, ese es un rasgo presente en muchas personas, es un rasgo de carácter. Y eso no es un trastorno. Ahora bien, cuando esto causa disfuncionalidad, genera malestar, ansiedad, en los niños, en las niñas se suele evidenciar por una conducta, si se quiere, más ansioso-perturbadora, con mucha intranquilidad e inquietud, pues entonces ahí hay que poner atención, ¿verdad? Entonces, para ello, los padres madres deben estar pendientes, obviamente, de sus hijos, son quienes mejores los conocen. Evidentemente, hay que observar este tipo de situaciones, estar pendientes, y si se ve que hay un patrón de comportamiento de este tipo, pues entonces acudir a los profesionales competentes. Claro, y no basarse en lo que puedan encontrar en línea, ¿verdad? Que eso Sí, es sí, difícil también. sí, a veces eso asusta. Ya hay mucha gente que cuando escucha hablar de un trastorno, de una sintomatología concreta, pues lo que hace es buscar en San Google, ¿verdad? Y entonces ahí aparece de todo. En algunos casos es un arma de doble filo. Puede dar cierta información para tener un panorama general, ¿verdad? Depende mucho del sitio. Hay profesionales que lo hacen y lo hacen bastante bien, pero también hay otras páginas web en donde se tiende a solo mostrar la parte más severa o la parte más grave, que es lo que se muestra, por ejemplo, en la obra. Pero la mayoría de gente, ciertamente, que padece TOC, no es, digamos, tan severo, sino que es de leve a moderado, ya en alguna medida. Ok, ¿y hay causas que detonan esto en una persona o también podría ser hereditaria? Sí, en realidad es una combinación de ambos factores. Hay un factor de predisposición temperamental, que el temperamento se hereda básicamente a través de las glándulas del sistema nervioso endocrino. O sea, se sabe que hay niños, niñas que producen más hormonas de un tipo que otra. Ya, entonces hay un factor heredado, pero también hay un factor de aprendizaje. Mucho tiene que ver con los entornos familiares, grupo primario, comunidad, ambientes en los que se rodea. Aquellos padres que son muy meticulosos, por ejemplo, con el orden, puede generar al niño, a la niña, ciertos rasgos, digamos, obsesivos, que cuando se descompensan, ahí es donde llega la problemática. Porque en principio el orden y la limpieza, está bien. En principio sí, es algo valorado, es algo deseado. O sea, nosotros creo que estamos ordenados ahorita en este momento. Claro. Aunque eso puede ser un tanto relativo, ¿verdad? En función de los parámetros de percepción de cada grupo social, ¿verdad? Pero el orden facilita la vida. O sea, por eso usamos un reloj para tener la hora, saber en qué momento ir a un lugar, en qué momento a otro. O sea, el orden es necesario. Ahora, el extremo del orden
definitivamente, además de innecesario, es perjudicial, ¿verdad? Para la vida humana. Entonces, ahí es donde pueden darse este tipo de problemas. La obra Toc Toc, producción de Fundación Poma y Teatro Luis Poma, bajo la dirección de Roberto Salomón, y precisamente nuestro director nos decía esa delgada línea que hay entre defender a nuestro personaje, que es una de las cosas y tareas del actor y de la actriz, es el hecho de defender el personaje y no burlarse de él y no tampoco juzgarlo, que es otra de las cosas que un actor no debe hacer, ¿verdad? Cuando nos toca representar a alguien a lo mejor que ha hecho cosas malas, nos toca representar a un asesino o algo, hay que defender a nuestro personaje porque hay que vestirse en esa piel. Ahora, dentro de esto, dentro de la obra, se hace una terapia grupal y todos estábamos discutiendo precisamente esa parte de cómo en esta terapia grupal empujamos un poco a ese personaje a superar su TOC, pero también un poco nos aprovechamos para liberar el de cada personaje. Entonces, en eso se da bastante comedia, es tratado con humor, pero de la forma más seria quisiera saber si usted recomienda o sabe de que las terapias grupales funcionan o es preferible tener una terapia más individual. Bueno, en realidad creo que el abordaje más idóneo, si quiere, es un poco combinado. Ya, una psicoterapia individual, evidentemente, para abordar el caso de cada persona en concreto, pero también una terapia grupal. En nuestro país esto es bastante limitado, casi que no hay espacios para terapias grupales, digo que no lo hay, pero sí muy poco, pero eso sería, me parece que lo ideal. Ahora bien, hay algo que me llama la atención de lo que comentas, y es que en realidad se mete en el personaje, ¿verdad? Justamente los actores, las actrices, y eso me parece muy importante porque se muestra una realidad. A veces en la sociedad postmoderna actual, a veces hay temor de mostrar realidades complejas o incómodas, ¿ya? Pero, como comentábamos antes, justo la realidad supera la ficción. Hay realidades incómodas, pero son realidades. Y este tipo de casos, los que se ven en la clínica con frecuencia, se ven casos prácticamente complejos, difíciles, sí. Y la gente lo pasa. Ya, acá, en el teatro, en tono de comedia, justamente se muestra esa realidad en forma de comedia, lo cual me parece que también tiene un elemento muy positivo, porque la risa, el humor, es un factor protectivo ante la presencia de cualquier psicopatología o cualquier trastorno mental. Cuando nos tomamos las cosas con humor, con alegría, y nos reímos de nosotros mismos, ciertamente enfrentamos mejor las adversidades. Pero volviendo a la pregunta inicial, pues ciertamente creo que la terapia idónea es combinada. Y se necesita también apoyo de familiares, de las personas que conviven con el paciente identificado, ¿verdad? Porque hay apoyos importantes a tomar en cuenta con respecto a la verificación, con respecto a la limpieza. Entonces, sí, lo ideal creo que es un abordaje más, si se quiere, holístico o integral. Ok, ¿y cómo podemos ser nosotros también de apoyo a gente que nos rodea, que ya se ha identificado como tal y que ya también la persona ha tenido la confianza y la apertura, porque hay que tener esa apertura para poder decirlo a quienes le rodean? ¿Cómo se puede ser ese apoyo? Sí, hay que crear climas para ello. Ya, yo suelo trabajar mucho con adolescentes, tesis doctoral sobre adolescencia, y muchos padres me dicen, es que yo no sabía esto de mi hijo, yo no sabía esto de mi hija. Yo le pregunto, ¿le ha creado el espacio para saberlo? ¿O usted le invade el espacio? Porque es importante respetar la privacidad ya del adolescente. Es importante. Es importante confiar. Es importante saber el tipo de hijo, el tipo de hija que tengo, ya cómo lo estoy educando. Pero hay que crear espacio, hay que crear climas que favorezcan. Si ese clima no se crea, difícil. Hay mucha gente que vive este tipo de trastornos, los trastornos internalizantes, que son los de ansiedad, los del estado de ánimo, el TOC, que la gente lo vive internamente.
y vemos a la gente, a las personas que andan caminando por la calle, que andan en su día a día y no sabemos lo que la procesión la lleva por dentro, como se suele decir, ¿no? Entonces, ¿en qué momento se muestra? Cuando hay confianza, ciertamente, cuando hay un clima de apertura. Hay personajes muy famosos que padecen todo. Hay gente de la farándula internacional, del mundo comunicacional, ¿verdad? Propiamente Sí. dicho, que padece todo. Hay, por ejemplo, un cantante de ópera muy famoso, un tenor muy famoso, que él tiene TOC. Él tiene TOC de limpieza. Las manos las suele andar muy deterioradas de tanto jabón, por ejemplo. Y hay gente que no lo sabe. Claro. Y no tiene por qué saberlo. Es decir, en principio, él es un cantante de ópera. Ese es su, digamos, Su por lo cara cual se pública. muestra, es su cara pública, es su don, ciertamente, es su principal virtud, digamos, pero también tiene este lado. Entonces, eso también me parece importante. Yo creo que todos los seres humanos siempre tenemos elementos en los cuales trabajar, ¿ya? Y siempre tenemos, digamos, nuestras zonas más débiles en las cuales es importante. De tal forma que lo vamos mostrando en la medida en que se nos va brindando un espacio, ¿ya? Y nos vamos dando cuenta de que eso que me pasa a mí no solo me pasa a mí, sino que le pasa a mucha gente. Y creo que en ese sentido la obra muestra esta realidad que le puede pasar a mucha gente, ¿cierto? Sí, justamente eso nos ha pasado. Hay gente que nos ha dicho, me reí mucho, y en esta ocasión nos han escrito mucho, pero también lloré, me conmoví y también me identifiqué. Ya tuvimos la oportunidad también que alguien se acercara a nosotros luego de la obra y nos dijera, padezco de varios TOC y agradezco que lo hayan visibilizado y expuesto de esta forma. Me sentí liberado, dijo con esas palabras, y nos conmovió a todos. Estábamos a punto del llanto todos en el camerino, porque nos dijo, me sentí de verdad liberado al poder exponer esto y ver que toda la gente estaba escuchándolo por medio de una obra y por medio de la comedia. Creo que visibilizar estos temas que tienen a veces poco foco y que, como bien lo dice usted, tienen a veces estigmas, ¿verdad? Claro. Que no nos permiten hablar, y a través de la comedia se permite tocar el tema, ha sido importante para nosotros, un reto también, y la gente lo ha valorado mucho. Y dentro de todo esto también quisiéramos poder darles ese apoyo, poder darles esa comunicación donde ellos puedan llegar. Y si hay gente viéndonos ahora que quisiera más información al respecto, ya sea para ellos o para alguien más, tal vez usted nos puede recomendar lugares a donde ir, quizá también los propios, ¿verdad? Los suyos, pero también lugares a donde documentarse un poco más de esto, bibliografía tal vez. Sí, sí, sí. Bueno, hay bibliografía interesante para pacientes. Por ejemplo, este libro clásico, Vence sus obsesiones, de Edna Foa, es muy bueno. También hay otro que se titula Dominar las obsesiones, de Pedro Moreno, está escrito para pacientes, y de ahí hay otros libros que sí son un poco más técnicos, para terapeutas. Luego pueden visitar la página de ALAMOC, que es la Asociación Latinoamericana de Modificación del Comportamiento y Terapias Cognitivo-Conductuales. Yo soy miembro de la junta directiva de esa asociación, que es latinoamericana y forma parte de la Confederación Mundial de Terapias Cognitivo-Conductuales. Entonces ahí pueden encontrar alguna información sobre los profesionales en psicología clínica para el caso que tratamos este tipo de situaciones y otro tipo de trastornos. Gracias. De verdad no queremos despedir esto sin antes agradecerle su tiempo y su disponibilidad. Gracias por venir a ver la obra también, por todo esto que va a ser de mucha ayuda a toda la comunidad que nos sigue, tanto Fundación Poma como Teatro Luis Poma, y que esto también sea la oportunidad de que también ellos puedan tener esta información de valor, de una cosa que una obra trata y que puede ser que nos parezca irreal, pero como bien lo dice usted, a veces la realidad supera la ficción. Bueno, me quedo con eso. Gracias, doctor Wilber. Ha sido de verdad un honor y un gusto tenerlo por acá, y gracias. Bueno, gracias a ustedes por la invitación.